bendición de estar acá con ustedes. Para mí es un privilegio hoy compartir esta palabra. Yo quiero que donde esté, usted me acompañe a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos aquí, un remanente tuyo, Señor, para escuchar tu palabra. Creyendo, Señor, que tu palabra nos hace libres. Creyendo, Señor Jesús, que tu palabra limpia nuestra alma, nuestro espíritu, y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestra mente y las intenciones del corazón. Yo te pido, Señor, que esta palabra dé fruto abundante cada día, que entendamos el verdadero evangelio tuyo, Señor, que es el evangelio de Dios y es el evangelio de amor. Hoy te pido, Señor, y hago una oración por la iglesia, Señor, para que tú la bendigas. Bendice la iglesia, bendice cada persona que viene a este lugar. Bendícela, Señor, con abundancia de paz, porque hay hambre y sed de justicia, y dice tu palabra, bienaventurados, porque ellos serán saciados. Yo te pido que nos sacies con tu palabra y con tu justicia, que es Cristo Jesús. Señor Jesús, qué privilegio, Señor, que tú estés en medio nuestro. Muévete en este lugar y que la palabra que tú siembres en el día de hoy, nada ni nadie se la pueda robar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, nuevamente para mí es un privilegio estar el día de hoy con ustedes compartiendo una palabra especial el día de hoy, y es sobre el amor. Le hemos titulado esta palabra El primer amor. Y hay una necesidad tan grande de amor en el mundo, y es la persecución del corazón, la persecución del hombre, de la mujer, buscar esa llenura de ese amor y de esa satisfacción y de sentirnos amados y aceptados tal cual somos. Y cuán difícil es encontrar el amor en estos tiempos. El amor, que significa querer, tener afecto. Y el amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Y quiero que usted tenga a la mano la Biblia y busque 1 Juan 4 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que el Señor nos muestra que aquí hay un conocimiento especial de esa persona que puede brindar afecto, consideración, servir a otros. Y dice la palabra de Dios que esas personas que emanan amor tienen algo especial, y es que conocen a Dios. Y el Señor quiere que nosotros amemos a Él. Yo quiero que usted me acompañe a leer ese principal mandamiento en Mateo capítulo 22 del 34 al 40. Vamos a leerlo de esa palabra que dice así. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tremendo que el Señor nos quiera resumir la palabra de Dios en dos mandamientos. En dos mandamientos que involucran amar a otros. Y entendemos que es un deber y es un mandato que usted tiene, que yo tengo. Que el Señor nos dice: si le amamos, guardamos sus mandamientos. El que es nacido de Dios conoce a Dios.
y practica y vive en el amor. El amor es la esencia de Dios y el amor es lo más importante. A veces nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer para ser más espiritual? ¿Qué norma tengo que hacer? ¿Qué ropa me tengo que poner? Porque a veces llegamos al error que muchas doctrinas dicen que la ropa es la que me va a llevar a mí a un nivel espiritual, o va a mostrar mi santidad, o va a mostrar que estoy en un nivel espiritual mayor, o que soy cumplidor o cumplidora de la palabra de Dios. Y resulta que no está en su vestimenta externa lo que el Señor le está pidiendo a usted. La palabra de Dios, y para que usted esté dentro de lo que el Señor ha mandado y usted cumpla la palabra de Dios, es algo sencillo. Ame a Dios con todo su ser y a su prójimo como sí mismo. Pero el hombre quiere enredar, complicar, distorsionar un mandato tan sencillo. Usted nada más tiene que preocuparse que su corazón esté alineado con el de Dios. Que sus pensamientos sean acorde a lo que Dios quiere. Que las inclinaciones de su corazón sean como el Señor quiere que yo actúe. Que mis emociones estén conforme a lo que la palabra dice. Ahora, y que lo más importante en mis decisiones sean para agradar a Dios. Entonces, en el mundo se ha distorsionado eso. ¿Por qué? Porque el Señor pasa a un segundo plano. Y lo primero son nuestras obras. Y lo primero es que me vean. Lo primero es, mírenme cómo soy una persona santa. Entonces el Evangelio, que es mostrar a Cristo, se empieza a ver transversado, porque queremos mostrarnos a nosotros mismos. Y el Señor me dice, ámame a mí y ama a tu prójimo. No te compliques. Y por eso se quejaba Dios y le decía a los fariseos que eran los de una alta jerarquía sacerdotal dentro del pueblo judío, intérpretes de la ley. Dios les decía, ustedes hacen difícil entrar al reino de los cielos, porque se inventan cosas, pero al final para ustedes también es difícil entrar al reino de los cielos. El Evangelio es sencillo, es algo del corazón. Hay que actuar también conforme a la palabra de Dios y vivir una vida conforme a lo que el Señor manda. Pero no podemos poner nuestras obras o nuestra vestimenta, porque hasta eso, por encima de lo que el Señor nos ha mandado, que es amarlo a Él por encima de todas las cosas, usando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, incluso nuestra alma. Y es lo que el Señor le demanda. Le demanda a Dios. Por eso es tan difícil amarnos. Y por eso es tan difícil amar a Dios como Él anhela que lo amemos. Porque yo puedo decir, te amo, Señor, pero mi corazón está lejos de Dios. Ya ni me acuerdo. Ya el Señor ya dirá hace rato que no te he visto. O te puede decir, no te conozco. Como decía la palabra, Señor, en tu nombre eché demonios. Y el Señor me puede decir, aléjate de mí, yo nunca te he conocido. Podemos hacer obras en nombre de Dios, pero no estar en la voluntad de Dios. Y no amarlo a Él como Él anhela que lo amemos. ¿Saben? El amor es lo que realmente va a hacernos prevalecer caminando dentro del reino de Dios. No son los dones espirituales, no son las obras que nosotros podamos hacer, es el amor a Él. Y el amor también es reflejado, que yo amo a Dios, reflejo eso también, tratando de ir con a mi prójimo. Porque dice la palabra que, ¿cómo voy a decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo? Que lo veo, y a Dios que no lo veo, ¿cómo voy a decir que lo amo? Es un reflejo del amor de Dios. Y es importante aprender a amar como Dios anhela que amemos. La vida se nos pasa
pero no aprendemos a amar. Crecemos y seguimos amando como niños, como adolescentes. A veces queremos amar a la persona por lo que hace, no porque el Señor nos mande o no por lo que la persona es. Entonces, es un mandato de Dios que nosotros nos amemos unos a otros. Sería un mundo especial, sería un mundo maravilloso, donde realmente todos practicáramos este mandamiento. Pero no todos practicamos el mandamiento que Dios nos manda. Amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y ese es nuestro dilema en el día de hoy, y ese es nuestro dilema como cristianos. Que hay veces que nos toca amar a las personas, pero esas personas no están dentro de la voluntad de Dios. Pero esas personas son crueles, pero esas personas son despiadadas. Pero esas personas no tienen a Dios como centro y no lo aman. Entonces, cualquiera dice, soy cristiano, soy evangélico, voy a la iglesia. Pero cuando el Señor va a ver si en realidad es una persona que le ama, no le ama a Dios. Su corazón se ha enfriado. Entonces el Señor nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, que es el centro de la voluntad y las emociones en Él. Que le amemos con toda nuestra alma, que se refiere a entregar nuestra vida entera a Él. Y que le amemos con toda nuestra mente. Que cada pensamiento que tengamos sea conforme a lo que el Señor anhela. ¿Qué pensaría Cristo? Eso pienso yo. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 10:5. Dice así: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios y todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca. En otra versión dice: llevando cautivo todo pensamiento que yo sé que no viene de Dios, que me va a alejar de Dios, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y van a venir pensamientos que dicen no vayas a la iglesia. Y van a venir cosas a nuestro corazón y van a subir ideas. Pero de nosotros también depende llevar nuestro dominio, nuestro cuerpo a la iglesia. Por eso dice también en Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque yo puedo dominarme a mí misma y llevar mi mente, mi corazón, mis pensamientos, como usted lo va a hacer, a la obediencia de Dios, al amor de Dios y al amor al prójimo, que es nuestro mandato. Y ese es lo que estamos llamados a hacer. Y ese es el evangelio que Dios nos ha llamado a practicar. Entonces, si usted se pregunta, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo usted ama a Dios? Usted tiene que amar a Dios a través, buscándolo, conocerlo. Porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Pero usted ama a las personas que usted conoce. Entonces conocemos a Dios a través de su palabra. Y es necesario estudiarla y que usted saque un tiempo devocional para poder leer y meditar en la palabra de Dios. Para que usted, yo te quiero adorar, Señor, pero desconozco tus atributos y tu magnificencia y tu poder. Entonces, Señor, ayúdame a conocerte. Y vengo a la iglesia y escucho tu palabra, pero también saco un tiempo para orar y para intimar contigo en oración. Y eso es una de las oraciones que Pablo hacía por las iglesias. Que nosotros podamos conocer a Dios. Y también, más adelante vamos a hablar, que también podamos experimentar el amor de Dios. Amén. Entonces el conocer a Dios es importante para que usted lo pueda amar. Es que si yo amo a Dios, ay, cuéntame de tu Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ti? Y no puedes compartirlo porque no lo conoces. ¿Qué hizo Cristo por ti en una cruz? Y bueno, nada más crees en la muerte de Cristo, también crees en la resurrección y quedamos azules. Porque no entendemos el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí. Y es un sacrificio que Dios hizo por amor a usted. Y es un sacrificio para que usted sea levantado de donde esté a un mejor lugar. Levantado de la inmundicia del pecado a la santidad de la resurrección. A la pureza de que no nos vence la muerte, sino que Cristo nos levanta de entre los muertos.
Amén. Entonces, es importante conocer al Señor. Y voy a leerles rápidamente Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa era una de las oraciones que hacía Pablo por las iglesias, en este caso la iglesia de Efesios. Conozcan a Dios, y yo oro, y decía Pablo, oro para que en verdad lo puedan conocer. Para que usted sepa la grandeza y la magnificencia del Dios de usted, y que le ama. Por eso le dice, conózcanlo, para que lo puedan amar. Entonces, en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, ya habíamos hablado que esa palabra es la que realmente, a través del conocimiento de tu palabra, es que vamos a poder ser libres, pero también vamos a poder conocerlo. Y va a haber un cambio, porque dice la palabra de Dios, que esa palabra va a penetrar nuestra alma, nuestro espíritu y las coyunturas de nuestro ser. Un libro escrito para todo su ser entero, alma, cuerpo y espíritu. Y a veces no lo leemos. Y estamos en la casa haciendo de todo menos conociendo a Dios. Se nos pasa el tiempo, crecemos, nos pasan los años y aún estamos espiritualmente en una estatura de niño y no hemos llegado ni alcanzado la madurez que Dios quiere que tengamos a nivel espiritual. ¿Por qué no le buscamos y por qué no le anhelamos? Esa es la palabra que si le buscamos, la hallaremos, porque le buscamos con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, vivimos sin conocer al Señor. Y es terrible. Venimos a la iglesia y una de las cosas más terribles también es que aún muchos no han experimentado el amor de Dios. Muchos vienen, que quiero amar a Dios, y vienen y se quedan. Pero no hay un crecimiento espiritual, no hay un encuentro con Cristo y tampoco hay un amor que es experimentado por nosotros. Y quiero que usted me acompañe a leer eso. Deme un segundito. Dice, Efesios, nuevamente, mire todo lo que oraba Pablo por la iglesia de Efesios. Efesios, capítulo 3, del 18 al 20. 19, perdón. Efesios, capítulo 3, versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo del todo. Entonces serán completos en toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. El Señor Pablo sabía que había muchos miembros de la congregación que no se sentían amados por Dios y que no habían experimentado ese amor que cambia la vida. Y muchas personas que no conocen a Dios se sorprenden y no entienden cuando una persona cristiana hace cosas por amor a Dios y siente esa plenitud en su vida de experimentar el amor de Dios, porque no lo conocen. Y una manera de conocerlo también es entregar nuestra vida a Dios, porque el Señor ama a los que le aman. Entonces ese amor, si no hay una conversión genuina en la iglesia, en usted, no lo va a poder experimentar. Si usted realmente no está convertido, pero viene de acompañante, no va a experimentar ese amor. Y se nos pasa el tiempo y la vida, y el Señor tiene tantos tesoros para darnos. Y sobre todo quiere que usted sienta su presencia y que lo sienta a Él, que experimente su amor, pero pasa y no lo vive. Pero otros sí. Y usted ve, ¿y por qué yo no? Entonces el Señor anhela que experimentemos su amor y que vivamos en su amor y que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo y que nos convirtamos con todo nuestro corazón, porque cuando el Señor nos manda en el primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y habíamos dicho que quienes experimentan ese amor y quienes aman son los que conocen a Dios y han tenido un encuentro con Él.
es muy difícil dar algo que no tenemos. Y si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a enseñar a otros el amor? Y si yo no vivo en amor, no puedo amar a mi hermano. Y no puedo amar a Dios. Solo buscándolo constantemente. Y esa es nuestra felicidad y la plenitud más grande que nosotros podemos experimentar en esta vida. Que usted sea amado por Dios y usted, a pesar de las circunstancias adversas, usted no caiga, no mengue, siga caminando, porque su amor, el amor de Dios, dice la palabra de Dios, nunca deja de ser. Amén. Entonces, hay que convertirnos con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, para poder lograr experimentar el tesoro del amor de Dios. Entonces, vivimos en un mundo donde no todo el mundo ama a su prójimo y no todo el mundo ama a Dios. Pero nuestro reto es poder amar a nuestro prójimo y amar a Dios como Él anhela ser amado, como Él se lo merece, si Él ya entregó la vida de Él por usted. Entonces, no todo el mundo ama a Dios. ¿Y por qué? Uno, porque no están convertidos en verdad. Porque no han entregado su corazón a Dios. Porque el corazón no se ha regenerado. Porque hay egoísmo, porque hay orgullo, porque el amor se ha enfriado. Y es difícil amar, más en estos tiempos. Porque dice la palabra de Dios que la maldad se multiplicará. Y esa maldad es lo que va a hacer que el amor se enfríe. Quiero que me acompañe a leerlo. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que claro, mucha gente dirá, ¿cómo voy a amar? Si la vida mía me ha tocado vivir tantas desilusiones y me ha tocado aguantar tantas maldades de corazones pecadores que no conocen a Cristo, ya no me cansé. Y quisiera a esa persona retener o evitar que continúe la maldad, pero más allá de que lo que podamos hacer, el único mandato que el Señor nos ha mandado a hacer, haya bondad, haya maldad en esta tierra, es amar. Una forma de extender el reino de los cielos en esta tierra, amándole y amando a nuestro prójimo. Entonces, el amor es lo que nos diferencia a nosotros, que estamos en el reino, de aquellos que no conocen a Dios, que aún están en el reino de las tinieblas. Y muchos se convierten por amor. Y es la única manera que podemos convertirnos y llegar al Evangelio. Por amor a Dios. Igual ese sacrificio fue por amor. Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos la importancia del amor y el centro de nuestra vida cristiana. No todos aman a Dios y no todos aman a su prójimo. Y esa es la verdad. Y usted está llamado a amar. Y el Señor lo dice. En Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra. Amén. Y no todos aman a su prójimo. Y ahora quiero que usted me acompañe en esto, porque esto es tremendo. No todos aman a su prójimo. Acompáñenme a leer primera de Juan 4:20. Amén, lo leo de rapidez. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Ahora quiero que se quede en primera de Juan. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tremendo. Pero vamos a leer otra cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15.
aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces decimos ser cristianos. Decimos, Señor, yo te amo, pero el Señor sabe que podemos amarlo a Él, pero al hermano lo podemos aborrecer. Y aborrecer es un estado permanente de escarnio y de resentimiento, rencor y odio en contra de mi prójimo. Y el Señor lo dice, si lo haces, si aborreces a tu hermano, es como si lo mataras, es como si fueras homicida. Por eso el Señor también nos dice esto, que nadie tiene más amor que este, que el que da la vida por su hermano, por su amigo. Estamos llamados a guardarnos y a cuidarnos. Y cuando Caín mata a su hermano, ¿qué es lo que le pregunta Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso usted guarda de su hermano? Sí, usted guarda de su hermano. Usted está llamado a amar a su hermano. Incluso a dar la vida por su prójimo. Porque Cristo dio la vida por usted, por amor. Entonces vemos que es importante vivir en el amor. Y que en el momento en que yo llego a salirme de ese mandato y de eso que me está diciendo el Señor, puedo llegar a convertirme en homicida de mi hermano. Si yo dejo que esos pensamientos de odio, de rencor, de desamor, de aborrecimiento entren a mi corazón, inmediatamente lo puedo convertir en un homicidio espiritual. Porque el Señor lo trata así, como al mismo nivel que un homicidio físico. Pero esto sería un homicidio que aborrece, que desea acabarlo, que desea disminuirlo, que en el corazón sube el pensamiento de desear que esa persona salga de la faz de esta tierra. Y el Señor sabe cómo es el corazón de nosotros. Por eso su palabra discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y nos manda, me van a cumplir esto. Y a muchos nos va a costar la vida poder cumplir esa palabra y ese mandamiento tan difícil, que es verdaderamente amar a Dios y que es verdaderamente amar a su prójimo. Pasarán años, no puedo perdonar, no puedo olvidar lo que pasó. Pero el Señor te dice, perdona y sigue adelante. Perdona y sigue avanzando. Perdona que yo me encargo de restaurar tu vida. Levántate en el perdón, deja atrás lo que pasó y dice su palabra que Él restaura lo que pasó. Por su poder y por su misericordia hacia nosotros. Entonces, aborrecer a nuestro hermano es una actitud persistente. Yo decido no amarte y que te vaya mal. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Y es muy complicado. Y es muy importante amar al prójimo, amar a Dios. Y la manera perfecta es estando conectados con la palabra de Dios, pero también guardando nuestro corazón. Porque no todo nos puede llevar a aborrecer. No todo lo que vivamos nos puede llevar a alejarnos o aborrecer a nuestro hermano. Y es importante guardar nuestro corazón, póngase su coraza de justicia para que pueda amar verdaderamente a su hermano. Que le llegó el dardo que no quería, que ya justo donde usted no quiere que nadie le diga, ahí llegó el dardo del hermano. Pero usted se pone su coraza y sigue adelante. ¿Por qué? Porque cuando suben esos pensamientos, como en el caso de Caín, y seguía y había decaído su semblante y estaba en agonía y estaba molesto por las obras justas de su hermano, ¿qué fue lo que terminó haciendo? Acabándolo. Un tema de envidia, un tema de rabia y de celos. Dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y de eso hay que cuidarnos. Que mi corazón, a causa de las
injusticias, a causa de la vida injusta, no me lleve a que la maldad entre a enseñorearse de mi corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, amén. Del corazón salen los pecados. Pero si usted decide con el dominio propio que le ha dado Dios, no aborrecer a su hermano, crecer en amor, y ya vamos a hablar acerca del perfeccionamiento del amor, usted no va a dejar que las tinieblas entren en su corazón, sino que usted podrá amar a pesar de todos los defectos, a pesar de todas las maldades y a pesar de todo lo que quiera apagar el amor que Dios ha puesto en su vida. Ahora, quiero que usted me acompañe a leer. Bueno, vamos a leer esta cita para hablar, ya cerrar el tema de Caín. Vamos a Judas, capítulo 1, versículo 11. Está en el Nuevo Testamento. Y dice así: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción del Coré. ¡Ay! El Señor lo pone claro. ¡Ay de aquellos que quieren aborrecer y acabar con la vida de otro! ¡Ay de ellos! Y entendemos ahora la importancia del amor. Seguramente dentro del corazón de Caín no estaba matar a su hermano, ni caer en esas maldades, en esas iniquidades. Errante, la consecuencia fue que iba a errar y nunca se iba a sentar en un lugar. Iba a ser errante toda la vida. Y tal vez no quería eso, pero eso fue lo que le aconteció a causa de su desamor y de su maldad. Entonces, qué bonito es poder nosotros experimentar ese amor que Dios anhela. Y de esa manera, como hablábamos, es a través de convertirnos con todo nuestro ser. Y quiero que usted me acompañe a leer Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos capítulo 9, versículo 25. Aquí Pablo habla lo siguiente: a los que no eran mi pueblo, llamé pueblo mío, y a la no amada, amada. Quiero que ahora me acompañe a leer este paralelismo con el Antiguo Testamento. Nos vamos ahora a Oseas, capítulo 2, versículo 23. Haciendo alusión Pablo a la misma cita bíblica de Oseas. Y en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí, y demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, y yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Aquí nos está hablando el Señor de quienes no eran los amados en ese momento, las personas que no eran del pueblo de Israel y las personas en el Nuevo Testamento que no eran judíos, ¿verdad? Estamos hablando de los gentiles. Y esos gentiles estaban categorizados por el Señor como no amados. ¿Y quiénes eran los amados? Los del pueblo de Él, los que estamos en el reino. Esos somos los amados de Dios. Usted recuerde que el sacrificio de Cristo fue por todos y para todos, pero los beneficios de ese sacrificio en la cruz no son para todos. Son para nosotros, su pueblo. Son para los que estamos en el reino de Dios. Somos los amados de Dios. Entonces, esto significa que el Evangelio es una invitación para todos a conocerle, y sobre todo es una invitación para poder experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Porque es una realidad. Si no le conocemos, si no le buscamos, si no nos convertimos, no somos amados. No sentimos ese amor. La única manera es rendirnos nuestra vida al Señor. Entonces, Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Entonces es importante reconocer
que Dios anhela que le conozcamos y desea pasarnos de esa categoría de muerte y de desamor a una categoría de resurrección, de vida y de amor. Entonces, quiero que ahora usted me acompañe a leer. Vamos nuevamente a Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a continuar con esa poesía de amor del Antiguo Testamento, donde el Señor anhelaba que le amáramos, pero también anhelaba conquistar nuestro corazón. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice esta versión. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A pesar de todo eso, y hablaré a su corazón. Ahora otra versión dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar. Porque a veces se apaga el fuego dentro de la iglesia, se apaga el fuego del amor, se apaga el amor y la emoción por buscar al Señor, por venir a los servicios. Pero el Señor, aún en medio de ese desierto, de esa agonía, de ese lugar, de ese despojo, de ese lugar de contradicción, de inseguridad, el Señor nos invita a que le conozcamos y que muchas veces Él permite todas esas adversidades para encontrarnos con Él. Ya cuando se nos ha caído todos esos dioses, usted recuerda la prédica del pastor Jorge, cuando hablaba de los becerros del corazón, que habíamos puesto otros dioses en lugar de Dios, y solamente podemos reconocer nuevamente a Dios cuando nos damos cuenta que esos dioses no nos salvan, que esos dioses no nos dan lo que anhelamos, que son de ojos, pero tienen ojos pero no ven, y solamente podemos encontrarnos con Dios en ese desierto, y ahí es cuando vuelve nuevamente el amor de Dios en nuestra vida y volvemos a experimentar el amor. Solamente cuando hay ese encuentro, aunque sean circunstancias duras, aunque estemos pasando por dolor, aunque estemos pasando por preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo siempre? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Pero ahí es cuando el Señor se manifiesta en su vida. En el desierto, como se manifestó a Moisés con una zarza que ardía. Entonces el Señor anhela que ardamos de amor por Él y que experimentemos ese amor. ¿A quiénes usa el Señor dentro del reino de los cielos? Muchas veces el Señor usa a quienes lo aman. Y esto ha sido un tema de discusión dentro de las iglesias y dentro del Evangelio. ¿Por qué el Señor, por qué esta persona sí? ¿Por qué esta persona no? ¿Por qué el Señor ha llamado a una persona que tal vez no tiene los dones que yo tengo? ¿O por qué esta persona no es más relevante que la otra? Y es un tema de discusión y de preguntas. Pero sencillamente Dios usa y llama a aquellos que le aman. ¿Y por qué? Porque han rendido su voluntad, no hacer lo que ellos quieran, sino hacer la voluntad de Dios. Por eso también dice la palabra que no son los dones que nosotros podamos tener. Quiero que usted me acompañe a leer ese cita. Acompáñame a leer 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3. Y vamos a leerla con calma, y vamos a escudriñar la palabra, y vamos a entender 1 Corintios 13, del 1 al 3. Vamos a leerlo con calma y vamos a entender la profundidad del amor de Dios. La respuesta de Dios para tantas cosas. Ámame, haz mi obra, ama a Dios y ama a tu prójimo. 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y tímbalo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es que el Señor nos juzga como juzgamos nosotros, por las apariencias, por las calidades, por las capacidades. He visto a personas con grandes dones, sin embargo, no las he visto con ministerio. Y he visto a personas sin ministerio, sin esos grandes dones, y con solo una cosa: amor. Con solo una cosa. Recuerdo también el caso de una persona que anhelaba un ministerio, un llamado dentro de la iglesia, hace mucho tiempo. Y había otra persona que también me comentaba que también le gustaría tener ese lugar. Y cuando meditaba y decía, pero ¿qué pasará aquí? Que esta persona es la más apta para llevar este cargo, sí. Pero lo que Dios mostró era muy diferente de lo que pasó, o de lo que mis ojos, o de la apariencia tenían. Resulta que esta persona que anhelaba y decía, yo quiero estar en tal lugar, solamente quería que la vieran. Solamente quería tener el spoiler, ser vista. Que estaba el protagonismo, le gustaba el protagonismo, el show. Y uno dice, ¿cómo? Sí. Porque como Dios conoce nuestro corazón, Dios lo mostró. Pero había otra persona que decía, la gente a su alrededor murmuraba, no tiene los requisitos para estar ahí. Esta persona no da la talla. Y lo único que podía decir la otra persona era, yo amo eso. Me estoy preparando, me estoy entrenando para poder ocupar ese lugar. Al final, no se ganó ese lugar las personas con grandes dones, con grandes profecías, con grandes lenguas angelicales, con grandes revelaciones, no. Dios le entregó ese lugar, Dios le entregó esa posición a una persona que solamente ama a Dios, ama su obra, y es una persona que asiste a la iglesia y que es fiel con él. Porque la obra se sostiene por amor. La obra no se sostiene por quiero que me mire. Es la única manera de sostener el ministerio, es la única manera de seguir a Cristo, es la única manera de ver un cambio en su vida, es por el amor, por más nada. Si usted no ama, nada es, y de nada le sirve tener grandes obras, y de nada le sirve dar todos sus bienes a los pobres, porque no es por la obra, sino por la condición del corazón, que Dios esté en su primer lugar y que Él pueda amar también al prójimo como así usted mismo. Entonces el mismo don no basta para sostener un llamado. Hay manifestación, es que de repente la persona tiene un don esporádico, hay una operación, opera más frecuentemente, y hay personas que tienen, y he visto personas que tienen el don a plenitud y Dios se lo dio todo. Tienen un don extraordinario y Dios lo usa y son hombres y mujeres de Dios. Pero aunque le haya dado el don a plenitud, Dios no le concedió el ministerio completo. Dios le dijo, no, tú no vas a hacer uno, tú vas a hacer dos. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos nosotros para decir, no es así? Si Dios dice, esos son mis llamados, esos son mis designios, y eso es lo que yo he decidido. Todos somos importantes en el reino de los cielos. Lo importante es que usted cumpla su llamado y que cumpla la asignación que Dios le dio a usted, que es indispensable. Y lo que usted está llamado a hacer, no lo está llamado a hacer otro, es un llamado único para lo cual el Señor lo ha llamado. Amén. La importancia del amor y la importancia de no dejarnos enfriar por el mundo. ¿Y cómo
nos perfeccionamos el amor. Yo creo que una de las maneras más bonitas de perfeccionar el amor es cuando nos encontramos con personas que tal vez no son fáciles. El Señor empieza a perfeccionarnos en el amor, teniéndole más paciencia, teniéndole más consideración, teniéndole más calma. Así el Señor empieza poco a poco a perfeccionarnos en nuestro amor. Entonces quiero que me acompañe a leer esa cita bíblica que está en 1 de Juan, capítulo 4, del versículo 17 al versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, del 17 al 18. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ya hemos hablado que el perfecto amor me permite tener dominio propio y me permite hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. ¿Y qué significa ser perfeccionado o perfecto? En esta cita bíblica nos está hablando de un amor maduro y de un amor completo. Un amor, es que hoy hiciste algo que no me gustó, entonces ya no te amo, te saco de mi vida. No, el Señor no quiere eso. El Señor nos pone a personas, a veces difíciles, para poder amar, para poder mostrar su amor. Sencillamente, a veces no hay que cambiar a la gente, tenemos que cambiar nosotros, nuestro ser, y dejarnos transformar por el Espíritu Santo para poder hacer su voluntad, que es amar a nuestro prójimo y amarlo a Él. Entonces, Dios anhela que perfeccionemos nuestro amor. Usted anhela ser amado con sus virtudes y defectos, incondicionalmente por alguien, ¿verdad? Todos anhelamos eso. Ahora la pregunta es, ¿usted ama incondicionalmente? ¿Usted ama a una persona con sus virtudes y con sus defectos? A eso estamos llamados. Entonces es un proceso de perfeccionamiento que se obtiene a través de la presencia de Dios, la obediencia, pasando pruebas y también con el trato de Dios directamente en nuestro corazón. Entonces el que ama, perdona con profundidad, permanece en la dificultad y anda sin temor. Amén. Vamos a pasar a Apocalipsis, una cita bíblica. Capítulo 2, versículo 5. Y esta es una de las iglesias donde el Señor le está reclamando algo a su iglesia. Y es que la iglesia puede hacer todo bien, pero fallar en lo más importante. Y eso es algo que el Señor se lo reclama. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a leerlo desde el versículo 1 de capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dile esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Señor, manda que se arrepienta, porque no estaba en el primer amor. Había incumplido la iglesia lo más importante, y ya lo habíamos leído. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la mandó que se arrepintiera. A pesar de que había desenmascarado a todas las personas que decían ser cristianos y no lo eran,
y iban con maldad y malicia, a pesar de que era una iglesia que había sufrido, pero de nada les había servido, porque lo que el Señor les había recalcado, que abundara el amor en la iglesia, que abundara el amor en su familia, que abundara el amor en donde usted vive, que amara, ella no lo estaba haciendo. Estaba incumpliendo entonces toda la palabra de Dios, porque así la resumió Cristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces yo quiero que usted, iglesia, me acompañe ya para finalizar esta cita bíblica en Jeremías capítulo 20 versículo 9. Está en el Antiguo Testamento. Porque siempre que hablo, y dije, Jeremías capítulo 20 versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la situación que estaba viviendo el profeta Jeremías, que había sido mandado a un pueblo duro, difícil, que lo escarnecía, que lo ridiculizaba, pero que a pesar de las burlas que recibía, él no podía dejar de amar y de hacer lo que el Señor le había mandado, que predicara su palabra, que le gustara, porque así, cuando se dejó entrar el amor de Dios a su corazón, aunque había adversidad, aunque había prueba, ese amor no dejaba de arder en él. Y trataba, dice la palabra de Dios, de resistirlo, porque había un dolor humano. Porque a veces amar a Dios nos va a costar, o nos va a doler, y podemos decir, ya no quiero seguir. Pero también ese fuego era muestra de un llamado divino, donde podía decir el profeta, ya no me puedo callar, no puedo resistirme. Yo solo tengo que dejar que el Señor fluya en mí y arda en mí el fuego del amor que ha llenado mi vida plenamente. Y es el fuego de Dios que el Señor anhela que esté sobre nosotros y sobre su iglesia. Yo quiero que usted se levante ahí donde está. Vamos a orar al Señor y vamos a clamar por ese fuego santo de amor, por ese fuego santo de libertad, por ese fuego santo de plenitud en Él. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Hoy hemos buscado lo más importante y no queremos, Señor, que tú nos digas dónde está tu primer amor, dónde están tus primeras obras, Señor, sino que nosotros podamos vivir constantemente en ese primer amor. Que no nos dejemos enfriar, porque dice tu palabra que las muchas aguas no apagarán el amor. Que a pesar de las adversidades pueda seguir amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza, y a mi prójimo como a mí mismo, porque el amor nunca deja de ser y prevaleceremos en Cristo a través de su inmenso amor. Y somos redimidos a través de su amor. Hoy yo te pido, Señor, que tú llegues a tu iglesia y sobre cada uno de nosotros nos ministres, Señor, y que tu fuego arda en cada corazón que anhela convertirse total y plenamente a ti, y que cada uno de nosotros deje de ser un témpano de hielo, Señor, para dejar arder el fuego santo de tu amor. Gracias, Señor, por este fuego que estás derramando en la iglesia, por este fuego que está en cada corazón, Señor. Y hoy te pedimos que este fuego se propague y que inunde y que llegue a toda la ciudad, a toda Colombia, y a donde tú nos lleves, Señor, hasta los confines de la tierra. Amén y amén.